Este año hubo cambio de gobierno en entidades como Veracruz, con el ex mandatario prófugo Javier Duarte. En Chihuahua se fue César Duarte, de quien se han revelado también muchísimas irregularidades en su administración. También Roberto Borges, que dejó la gubernatura de Quintana Roo, señalado por presuntos desvíos de recursos públicos y venta ilegal de casi 10,000 hectáreas de terrenos del Estado a su mamá, básicamente a familiares, amigos, en fin, a precios, por supuesto, una ganga. Y bueno, pues hay que platicar sobre estos gobernadores, y para ello están aquí en el estudio. Nos acompañan Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, y Max Kaiser, director anticorrupción del Instituto Mexicano para la Competitividad. Buenos días. Cuando vemos los casos uno por uno, nos damos cuenta de que hay factores que se repiten en todos, ¿no? Las auditorías estatales, que son auditorías a modo. Cómplices. Las legislaturas estatales, que frecuentemente son legislaturas cuya mayoría apoya al gobernador. En fin, no hay condiciones en los estados para que haya una especie de contrapeso, incluso para que alguien pueda levantar la mano y decir esto está pasando. ¿Qué hacer con eso? Porque eso ya es un diseño que ahí está. Primero yo diría, y todos los que faltan, ¿no?, por conocer, y todos los que ya se nos escaparon y que están viviendo muy cómodos con todo lo que desviaron y todo lo que se robaron. Eso es dramático. La parte institucional es muy grave porque tenemos órganos de vigilancia y control por todos lados, aparatos enormes que hacen cientos de auditorías, miles de auditorías todos los años, levantan miles de observaciones, y lo peor es que sabemos, los conocemos, las auditorías las conocemos, las observaciones, las investigaciones las conocemos hace años y no pasa nada. Es decir, esta es una falla sistemática que no tiene 2 ni 3 años, tiene más de 15. La Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública y las distintas contralorías estatales sí han estado encontrando todos estos desvíos. Informan, emiten sus observaciones, las llevan a todos lados. El problema es que después no pasa nada. El sistema no estaba diseñado para que después hubiera consecuencias reales, ¿no? La primera consecuencia real en casos como Veracruz, por ejemplo, o en Chihuahua, hubiera sido cerrar la llave. Claro. Simplemente cerrar la llave desde la Secretaría de Hacienda, cerrar la llave a esos estados, a programas federales, a estructuras y a diseños institucionales que ya habían fallado, ya habían sido observados como programas y procesos en donde el dinero no estaba llegando al beneficiario, no estaba llegando a la obra, ya se había determinado. Era cerrar la llave y a partir de ahí empezar a generar las consecuencias de responsabilidades administrativas. Ese es el problema, que no es un tema de 1 o 2 o 10 gobernadores, es toda la estructura debajo de ellos y todo el diseño institucional que les permitió hacer esto durante años sin consecuencias. La gobernabilidad en México lamentablemente se ha construido distribuyendo recursos desde la posrevolución. Todos tenemos en la cabeza la idea del expresidente Obregón diciendo que nadie resiste un cañonazo de 50,000 pesos. Muchas reformas se han sacado a punta de recursos, de billetes, maiceados, como se dice coloquialmente, y ha sido un tema permanente el de la construcción de gobernabilidad y estabilidad política, aún si hay que repartir dinero. Piensen ustedes en Oaxaca, en el primer año de CUE, el gobernador públicamente entregó $150 millones de los de esa época, no antes de que se multipliquen por el tipo de cambio del día de hoy, $150 millones a la coordinadora y a la sección 22 en un acto público, y claramente todos estaban de acuerdo con que se hiciera así, si eso iba a asegurar estabilidad. Claro. y paz en el Estado. El problema es que ya no está produciendo lo que alguna vez ofreció este modelo de repartir dinero. Claramente tenemos temas de gobernabilidad en Veracruz, el tener a los presidentes municipales afuera del Congreso o en la Secretaría de Gobernación porque ya no hay recursos para distribuirlos conforme a lo que se había obligado el Estado. No estamos hablando de recursos adicionales. La 22 sigue en las calles, ¿no? Siguió durante todos los años de la administración CUE y todavía se volvió mucho más agresiva este año, llegando a la Ciudad de México. Entonces ya no está funcionando este modelo de repartir para construir estabilidad, y tampoco el falso argumento de que había que hacerlo, porque quienes se enriquecían a veces eran los secretarios de gobierno que decían yo voy a apaciguarlos y les damos $150 millones y se quedaban con una parte de los 150 millones. Creo que ya se agotó el modelo corporativista, clientelar, y el modelo ya no solo de Congreso dividido, sino de congresos. La verdad es que los congresos de los estados son en la mayor parte de los casos inexistentes como un contrapeso al poder público, y en muchos casos han sido cómplices. Ahora, de lo que decía Max, lo que dices tú,
¿Es creíble que el gobierno federal no se dé cuenta de esto antes? Digamos, que no diga esto está creciendo, son 6 años. Digo, ¿por qué nos tuvimos que enterar de Javier Duarte cuando estaba terminando su mandato? Cuando había muchísima evidencia ahí de medios de comunicación, ¿no? en fin. El auditor superior 3 años advirtió con observaciones y no pasó nada. A ver, esto es una cuestión de redes de complicidades, entonces tú no dices nada de mí, yo no digo nada de ti y mejor ahí nos quedamos, aunque ya no funcione, eventualmente termina reventando la bomba. Pero ¿qué es esto, digamos? ¿Por qué? A mí me gusta pensar en esta idea de la estabilidad política, porque si lo comparas, por ejemplo, con Brasil, lo que le preocupaba a buena parte de la clase política en Brasil cuando empezó a actuar el fiscal, pues es que se perdiera la estabilidad. Y entonces la estabilidad se convierte en la moneda de cambio para hacer lo que tú quieras, ¿no? Y creo que por eso es tan importante verlo desde una perspectiva histórica. Si la estabilidad ya no se está consiguiendo por esta vía, el modelo se agotó. No sé si es complicidad, tolerancia, permisividad. Yo creo que en el fondo lo que quieres es que nadie se meta con tus asuntos y tú no te metas con lo de ellos para tener como estabilidad política a nivel nacional. Y además hay otros problemas con los que se están compitiendo, el tema del crimen organizado, la seguridad, etcétera. Pero claramente el modelo se agotó y creo que no nos habíamos dado cuenta sino hasta hoy y este año de cuán triste es cómo se fue muriendo el corporativismo y el clientelismo, y en lugar de darle estabilidad, crecimiento, progreso, pues ya se convirtió en arena que está dañando profundamente la maquinaria del sistema político en todo el país. Si era tolerancia, permisividad, no lo sé, pero lo que sí sé es que el modelo se agotó. Ahora, en este contexto están negociando estos mismos actores el Sistema Nacional Anticorrupción. Son ellos mismos los que están haciéndolo, digamos, con parte de sociedad civil, ¿no? Pero pues una buena parte de la decisión está en estos actores. Max lo ha oído muchas veces y le pido una disculpa, pero me encanta decir que la voluntad política aparece mágicamente cuando hay una sociedad exigente. No al revés. Si nos sentamos a esperar voluntad política, ellos por gusto no van a cambiar. Tiene que haber una sociedad vigilante, atenta, que mientras más desconfía de la política, que es el momento en el que estamos ahorita, más se acerca a la política. Porque cuando hay desconfianza, lo que normalmente hacemos es alejarnos, ¿no? Dejar que estos asuntos ocurran sin enterarnos, porque ¿quién quiere ver notas amargas todas las mañanas, ¿no? Historias confirmatorias de los problemas institucionales del país? Y yo tengo la impresión de que la gran diferencia en este momento, si es que hay una sociedad civil, en el sentido más amplio, organizaciones de derechos humanos, organizaciones que trabajan en el tema de transparencia y rendición de cuentas, los propios empresarios que están cambiando muy profundamente su tono. Yo creo que hay una sociedad atenta, ya muy cansada, ya la verdad es que con ganas de darle la vuelta a este agrio pasaje de la historia del país y con mucha atención de lo que están haciendo en la construcción del sistema, en particular en los estados, porque no solamente es el plano federal, es cada uno de los 32 sistemas locales anticorrupción que tiene que funcionar bien. Pero el problema es que después estamos en un ciclo perverso. Se parece mucho al que provocó la crisis del 2008, la crisis económica del 2008, ¿no? Que es lo que decía Eduardo hace rato, la estabilidad. No toquemos, es demasiado grande para dejarlo caer. Entonces estamos financiando con deuda pública que no se enojen los maestros, y entonces hay que pagar a todo mundo, hay que seguir moviendo la maquinita del dinero, a pesar de que programa tras programa y estructura tras estructura ha sido determinada como fallida, como que está generando problemas o están desviando recursos, y en lugar de pararla, en lugar de parar el programa X o la obra tal o el que ya demostró ser una obra fallida, que tiene todo tipo de problemas, mejor la seguimos financiando, le seguimos metiendo deuda y seguimos generando un hoyo monumental. Veracruz está en quiebra total, justo porque los últimos 3 gobiernos del estado se han dedicado a estar llenando el hoyo vacío, ¿no? Para que no haya problemas, para que no haya inestabilidad, para que no me cierren la carretera, para que no me tomen el edificio, hay que seguirle metiendo lana a un problema. Entonces es estructural, es completo. El Sistema Nacional Anticorrupción tiene la idea de quitar de las agendas locales estos problemas y llevarlas a un escenario donde un sistema nacional anticorrupción, pero también un sistema nacional de fiscalización, pueda empezar a atender estos problemas de manera estructural y permanente. Una de las cosas que la gente, digamos, los ciudadanos comunes y corrientes dicen constantemente es, ya se lo robaron, pero que nos lo regresen, digamos, ¿no? Esto pasó un poco en Veracruz cuando el ahora gobernador
gobernador Yunes regresó la finca que había sido propiedad de uno de los prestanombres de Duarte, en fin. ¿Hay esperanza de que la costa de Quintana Roo no va a terminar siendo, ¿no? Digamos, ¿hay esperanza de reparación del daño en este sistema de corrupción? La esperanza muere el último, pero tengo la sensación de que ese es parte del problema. Fíjate, cuando discutimos estos asuntos nos quedamos siempre con la palabra auditoría, ¿no? Y era la que ya todos entendíamos y veíamos la auditoría anual, la auditoría de la auditoría superior, el tema en la cuenta pública, pero el ciclo anticorrupción termina no solo en la sanción, sino en la reparación del daño. Y no hemos llegado a esa discusión. No solamente es recuperar los activos que han sido objeto de un ilícito, en lo cual somos bastante malos como país. Lo hemos platicado muchas veces también Max y yo. Nada más por extinción de dominio hemos recuperado 745 mil pesos. Nada. Cero. Bueno, digo, para los volúmenes que mueve el narcotráfico, ¿no? Y en esto, bueno, pues empiezan a haber actos simbólicos, pero tiene que ser algo que por sistema ocurra. La reparación del daño sí tiene que ver con la recuperación de activos, pero con otros asuntos. Les pongo un ejemplo de Costa Rica. 2 expresidentes de Costa Rica fueron acusados de corrupción, los 2 fueron procesados, los 2 terminaron sirviendo una condena en cárceles en Costa Rica, pero lo que más le preocupaba al fiscal era la reparación del daño al pueblo costarricense. Decía, a ver, ¿cuánto cayó la reputación de Costa Rica como una de las democracias más sólidas y estables del mundo? Muchísimo, ¿no? Es decir, Costa Rica pasó de ser la Suiza de América en el buen sentido a la Suiza de América en el mal sentido, donde se guardaban recursos ilegales por parte de los expresidentes. Y lo que intentó hacer, y yo creo que es una idea muy provocativa, fue pedirle a las empresas que habían sobornado a los expresidentes de Costa Rica que dotaran como sanción gratuitamente a la población de Costa Rica de los bienes que hubieran tenido que comprar. Eran operaciones en el sector salud y eran operaciones en el sector telecomunicaciones las que llevaron estos casos. Dijeron, a quien tienen que recompensar no es a la TESOFE, no es a la Tesorería de la Federación, es al pueblo costarricense, que es el que ha sido agraviado. ¿Qué tendría que hacerse en Veracruz para que hubiera reparación del daño cuando lo que describe Max es datos de Coneval, ¿no? Creció la pobreza en Veracruz, creció la marginación, creció la desigualdad, la violencia. ¿De qué tamaño tendría que ser la reparación? Porque no es solo que devuelvan la lana, ¿no? Es que reparen el daño. El agravio al pueblo veracruzano lo vemos en cada reunión nacional. Yo no sé si les ha tocado verlo. En reuniones nacionales llega algún veracruzano y dice, yo soy veracruzano, pero no soy como Duarte, ¿no? Ya quedó estigmatizado un pueblo completo. ¿De qué tamaño tendría que ser la reparación del daño? Es enorme y tiene que ser mucho más que lo que se robaron, ¿no? Retomando esta parte de la recuperación, también tenemos que volvernos muy sofisticados tanto en la vía de responsabilidades administrativas como en la penal, para también ir por los recursos que están en el extranjero. Es decir, no solo es lo que está por aquí, no solo son los ranchos, son los paraísos fiscales donde están los grandes recursos guardados, porque lo peor que nos podría pasar como mexicanos en términos de frustración es que las sanciones se convirtieran en una especie de vacaciones, ¿no? Para que después se vayan a sus casas en Woodlands o departamentos en Miami y echen mano de las cuentas de banco que tienen en los paraísos fiscales. Esto no es sencillo recuperar, no es sencillo ir a Estados Unidos y pelearse con el gobierno norteamericano y pelear la recuperación de activos, porque son muy celosos ellos del dinero que congelan, de los bienes que recuperan. Pero si no se lava el agravio, porque si después de 5 años nos damos cuenta que este gobernador está paseando feliz, cualquiera del que me digas, está paseando feliz en su casa de Estados Unidos, viviendo como rico, o en una maestría en España, o como ya hemos visto últimamente, el agravio se mantiene, ¿no? Es decir, yo siempre le digo a mis alumnos de Derecho en el ITAM, sistema jurídico que no sirve para generar la sensación de justicia no sirve para nada, ¿no? Entonces lo que tenemos que provocar es un sistema de justicia que te dé a la gente la idea de que se está haciendo justicia en todos los sentidos de la palabra. Max, Eduardo, muchas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias por la invitación.